tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. Adiós Iniciativa Mérida, hola Entendimiento Bicentenario. El canciller Marcelo Ebrard celebró este nuevo acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que prácticamente, según sus propias palabras, tendrá mayor corresponsabilidad o implicará mayor corresponsabilidad de Estados Unidos con México en el tema, entre otros, del combate al narcotráfico. ¿Realmente hay un cambio de la Iniciativa Mérida a lo anunciado ahora? Veremos qué piensa la mesa. Además, el fin de semana, pues prácticamente la totalidad del gabinete de seguridad del presidente López Obrador estuvo en el estado de Michoacán. Van a recuperar a ese estado. El gobernador de Morena le dijo al presidente, no está solo. ¿Realmente podrán con la tarea? Veremos también qué piensa la mesa. Y evidentemente en las redes sociales el fin de semana la discusión giró en torno a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, quien pues muy campante anda cenando en un restaurante aquí en la Ciudad de México cuando está en arresto domiciliario. Veremos qué piensa la mesa sobre esta polémica y sobre la participación o la actuación de la Fiscalía General de la República al respecto. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El viernes pasado, luego de la primera reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, inició lo que el canciller Marcelo Ebrard calificó como una nueva etapa de colaboración lejos de la Iniciativa Mérida, a la que calificó como asistencialista. ¿En qué consiste el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras? Veamos el contexto. México y Estados Unidos dejaron atrás la Iniciativa Mérida para dar pie al entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras. El acuerdo se presentará formalmente el próximo 1 de diciembre. La principal diferencia con la Iniciativa Mérida, firmada en 2008, es que Estados Unidos no dotará a las fuerzas de seguridad mexicanas de tecnología, aeronaves ni herramientas para combatir al crimen organizado. El canciller Marcelo Ebrard dijo que con este nuevo acuerdo se pasó del asistencialismo al entendimiento mutuo. El nuevo acuerdo destaca 3 compromisos adquiridos por ambos países: invertir en salud pública para proteger a las poblaciones de los impactos del consumo de drogas, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar redes criminales. Entre las acciones concretas anunciadas, ambos países se comprometieron a firmar un memorándum de entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados. Estados Unidos dará subvenciones para apoyar el tratamiento y la prevención del uso de opioides en su país. También se integrará la red para la prevención del homicidio, para intercambiar información y crear un equipo de fuerza de tarea para la atención de delitos de alto impacto vinculados a organizaciones criminales transnacionales. Y para prevenir el crimen transfronterizo, se reforzará la seguridad en los cruces fronterizos y se incrementarán los esfuerzos para reducir el tráfico de armas y de sustancias ilícitas, mientras que para desmantelar redes delictivas, ambas naciones dijeron que aumentarán sus acciones bilaterales y fortalecerán los mecanismos para investigar y enjuiciar a miembros del crimen organizado. Punto y contrapunto. Primer tema discutido esta noche. Saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy buenas noches a todas y todos. Encantada de estar por acá y buen inicio de semana. Buen inicio de semana también a ti. También saludo a Alfredo Lecón, activista y analista, a quien le había pegado la segunda dosis de la vacuna, pero creo que ya te sientes mejor, ¿verdad, querido Alfredo? Ya un poquito mejor. Como bueno. Sea, es siempre por optar por vacunarse. Saludo también con gusto a Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, querido Genaro, muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Y le doy la bienvenida a nueva cuenta a Dolores Aragón. Ella es académica e investigadora. ¿Cómo estás, Dolores? Hola, ¿qué tal, Genaro? Saludos a todas y a todos. Bueno, a ver, empiezo contigo, Lisa. ¿Cómo ves lo anunciado el fin de semana? Yo escuchaba al canciller, ¿verdad? Pues muy contento, hablando del tema de la corresponsabilidad, de un trato más igualitario, de una relación menos asimétrica en ese sentido. Pero la verdad es que de corresponsabilidad ya se había hablado en tiempos del Calderonato, ahora sí que como dicen algunos, ¿no? O sea, el embajador Sarucán presumía esta corresponsabilidad, que bueno, que luego en los hechos lo vimos con la operación de Rápido y Furioso, pues no había tal, ¿no? O sea, metieron unas armas a México, el gobierno de Estados Unidos, ni avisaron, aquí se perdieron, fue toda una vergüenza para la relación bilateral. ¿Ves realmente algo nuevo en lo anunciado este fin de semana? A ver, veo avances discursivos y por discursivos no quiero ser, digamos, despreciativa o demeritar el esfuerzo, porque como alguien que ha trabajado tantos años en el ámbito multilateral, la verdad es que una de las cosas más difíciles es negociar nuevo lenguaje. Entonces, que haya ciertas cosas en donde el lenguaje sí cambió, como por ejemplo este tema de tomarse más en serio la salud pública o un enfoque comunitario donde lo que importa es el centro
del bienestar o la seguridad de las comunidades, no necesariamente nociones más de seguridad nacional o no necesariamente un objetivo en particular, creo que es de celebrarse. Sin embargo, todavía estamos en ese ámbito discursivo o narrativo porque no se ha presentado el plan de acción que se supone que se va a elaborar con fecha el 1 de diciembre y que tiene posibilidad de presentarse y ajustarse hasta el 30 de enero del 2022. Entonces, per se, aún no sabemos cuáles van a ser los indicadores de éxito que se van a estar midiendo y por lo tanto, si realmente una vez que le pongamos meta, objetivo, indicador a ese nuevo lenguaje, va a ser correspondiente con la noción que nos están presentando. Es decir, en materia, por ejemplo, de adicciones es siempre muy fácil hacer el wording muy bonito y después poner unos indicadores que terminan siendo perjudiciales porque o siguen equiparando a las personas consumidoras con potenciales precursores de la violencia o con personas que siempre cometen un crimen o empeoran la seguridad de sus comunidades. Y luego si el indicador es a cuántas personas encerraste en contra de su voluntad, como si hemos tenido en 3 legislaturas ya propuestas legislativas de internamiento involuntario, pues entonces no es ni la seguridad de las comunidades, ni los derechos de las personas, ni la salud pública, lo que veríamos materializarse a partir de este nuevo acuerdo. Ahora, en términos, digamos, como de las cosas que a mí me interesaría debatir con la mesa, creo que sí vimos un gran ausente, no solo en la negociación, sino también en la asignación de responsabilidades, y creo que del lado americano fueron bastante duros en traerlo a la mesa y en poner dentro de las subfracciones de los objetivos. Es el rol de la Fiscalía General de la República, porque si bien dicen sí nos vamos a concentrar en reducción de homicidios, en reducción de adicciones, sí vamos a tener un nuevo entendimiento con el tema de precursores, de control de puertos, etcétera, y le vamos a poner muchísima atención al tráfico de personas y de armas, hay una intención muy clara y muy visible y además muy explícita de Estados Unidos de que México presente avances en la reducción de impunidad cuando se trata de procesar a personas que cometieron homicidio doloso, feminicidio y otros delitos dolosos, valga la redundancia, ¿no? A los actores facilitadores de la violencia también hay un énfasis ahí en la investigación efectiva y consistente de estas acciones con un poder judicial fuerte, y hay también una voluntad muy expresa ahí de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, ya no solo del Poder Judicial, sino también de las fiscalías, y lo mismo le ponen ahí un 4 donde dice incautaciones de armas de tu lado del territorio, sí, porque me las tienes que demostrar, es decir, también yo le voy a poner énfasis a controlar que no se vayan para México, pero una vez en México tú las tienes que incautar y me tienes que demostrar que las incautas, y eso va a ser interesante porque operativamente entra la Fiscalía y la Sedena. Así es. Eder, y al mismo tiempo, a ver, yo soy un poco, no soy tan optimista como está la Cancillería mexicana. Creo que sí hay un cambio narrativo interesante, mucho por construir hacia adelante. Pero lo que sí es cierto es que sí acabaron o derrumbaron estos argumentos, estos malos augurios de que estamos a punto de romper relaciones diplomáticas, les chocó la visita de Canel a los gringos, el tema de Nicolás Maduro negociando con la oposición, nos van a hacer a meter 30,000 sanciones, ¿no? Sí, igual que no vi que Biden en ningún momento le reprochara a Andrés Manuel no haberlo reconocido como virtual presidente electo. Son escenarios que sirven nada más para darle aire a la oposición, pero que no nos ayudan a comprender lo que está sucediendo. Creo que Elisa pone temas muy importantes sobre cómo darle acompañamiento a este acuerdo para que sí se vaya concretando, para que haya indicadores reales que nos permitan ver que no solamente es un cambio de narrativa, sino de políticas específicas de la relación bilateral. Yo creo que no podemos dejar el tema del acuerdo fuera del contexto en el cual se está dando esta serie de declaraciones y la carta que hoy manda el presidente Joe Biden al presidente López Obrador, en donde ya pone plazos, montos e incluso procedimientos. Él dijo que para tener el presupuesto que él necesita para llevar a cabo el proyecto, por ejemplo, de apoyo apoyo socioeconómico a la región de Centroamérica, pues que necesita que el Congreso de los Estados Unidos le apruebe el presupuesto. Entonces se está comprometiendo Joe Biden con
recursos económicos ya muy concretos a impulsar el proceso que se está dialogando. A mí me parece que es muy interesante porque, como ya les decía, hay que ver en qué contexto se da, y se da en un contexto en donde está una propuesta también del presidente López Obrador para reorganizar las relaciones en América Latina y el Caribe, propuesta que cuando se ha hecho desde otras latitudes y con otro tono, siempre ha generado conflictos muy serios con Estados Unidos. Y ahora no, ahora no solamente es bien recibida la propuesta de consolidar el bloque de nuestra América, sino que también hay un planteamiento de respeto y de relación de colaboración mutua con los Estados Unidos. Yo creo que quien valdría la pena que se haga más presente es Canadá, para ver también cómo se pueden incorporar en este cambio de narrativas. Celebro mucho que en los acuerdos el tema de las armas ya no sea de cuántas armas nos van a dar, sino de cómo evitar que haya más tráfico de armas, porque ahí hay una crítica muy clara a la política que se implementó en otros momentos, que sirvió para armar a los grupos del crimen organizado en México y en Centroamérica. Entonces, eso es lo que a mí me parece positivo. Coincido plenamente con Lisa. Una cosa es lo que ahorita se está diciendo y hay que ver cómo evolucionan estos acuerdos y cómo se concretan ya en la región. De acuerdo. Y además, Dolores, en efecto, pues de aquí a enero puede pasar muchas cosas. En enero, en teoría, van a presentar un poco más de estos acuerdos. Hasta ahorita lo que sabemos es simplemente la firma de ese memorándum de entendimiento, ese entendimiento bicentenario, como lo han llamado, las declaraciones por parte del gobierno mexicano, las de la Casa Blanca y la carta que presentaron hoy en la mañanera del presidente Biden, en donde comprometía 861 millones de dólares, si no mal recuerdo, hacia Centroamérica. Sí, Genaro, pues yo fíjate que tengo una perspectiva muy particular porque ahora mismo estoy viviendo en la frontera, justamente en Nogales, Sonora, y por supuesto desde la tierra, desde la calle, desde el barrio se viven las cosas, los acuerdos los vemos muy bonitos de pronto en los periódicos, en los diarios, pero a la hora de vivirlo, de encarnarlo, es bastante diferente. Me parece que este acuerdo es demasiado general, demasiado centrado además en esta cuestión punitiva y sancionatoria, mucho desde la perspectiva norteamericana. Creo que la postura de Brad ha sido muy buena en el sentido de que ha tenido la voluntad política de trabajar en función de los temas, no solo de México, sino también en temas que propicien una buena relación con América Latina y el Caribe. Eso me parece, lo aplaudo. Es decir, que este discurso esté presente y que haya determinada o se intente esta determinada unidad latinoamericana, ¿no? Pero definitivamente la postura de Estados Unidos yo creo que no es tan alentadora como realmente creemos. Creo que siguen con esta visión punitiva, siguen con esta visión de castigo, siguen con esta visión de segregación, y también podemos ver que todavía en un tema, por ejemplo, económico, Genaro, que es súper importante para la frontera, pues las fronteras siguen cerradas a raíz de lo del COVID, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto afecta bastante, sobre todo en términos de la economía y, por supuesto, este cruce necesario. También otra de las partes que considero es, bueno, este acuerdo está demasiado centrado en la seguridad, pero ¿qué es la seguridad? O sea, la seguridad es únicamente la cuestión armamentista, la cuestión meramente policíaca, por así decir, o qué otros factores se asocian a la seguridad comunitaria, hacia la integración, etcétera. De pronto, siento que Estados Unidos, para mi percepción muy personal, como una persona de frontera, creo que se queda bastante corto. Sin embargo, sí hemos visto, Genaro, por ejemplo, aquí en la región de la frontera, que han apoyado bastante en la vacunación, en el proceso de vacunación para niños y niñas, etcétera. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que tuvieran una visión de lo que es de salud pública un poco más amplia, y que esta colaboración diplomática en este momento pues también tuviera resultados efectivos. Todavía estamos en un momento, creo, muy prematuro. Vamos a ver qué más acuerdos se vienen a lo largo de los meses, pero sí seguimos viendo en la frontera problemas, obviamente, de discriminación gravísimos, por supuesto, de feminicidios. Hay un incremento en los feminicidios, etcétera. Y Estados Unidos, pues, quiere
con esta visión punitiva, nuevamente en mi perspectiva, pues lavarse las manos de este tipo de situaciones. Y la frontera sigue cerrada, también hay que decirlo, para fines prácticos, ¿no? Finalmente, Lecona, ¿cómo viste tú este encuentro? Destacaba Lisa, pues la ausencia del Procurador General de la República, Gertz Manero. Sí estuvo su contraparte estadounidense, Merrick Garland, pero también Gertz estuvo recientemente en Washington. Exacto, y además, como decíamos la semana pasada, estuvo Alejandro Gertz Manero, que bueno que dices procurador, porque de fiscal autónomo e independiente no tiene nada. No, pero creo que es un lapsus que dibuja bastante lo que en verdad estamos viviendo, y creo que ahí está el problema, para que se pueda reflejar esto que ha dicho el canciller Marcelo Ebrard, de que el éxito se va a medir no por la detención de capos, sino porque van a haber menos homicidios y menos consumo de drogas. Pues ahí está complicada la pelotita de nuestro lado. Por supuesto que, y estoy de acuerdo con Lisa, es bueno entrarle a una narrativa distinta, ver cosas distintas, pero al final de cuentas, cuando ves como los puntos importantes que destaca todo el mundo, pues es prácticamente el mismo discurso, digamos que evolucionando, y no sé qué les parece, pero a mí $861 millones, no soy experto o no tengo la capacidad de dimensionarlo, pero no creo que sea como una razón suficiente, y entre tanto tampoco hay un compromiso o una respuesta contundente para parar también la crisis, los problemas que están ocasionándose con esta estrategia de contención que está viviendo nuestro país, como nos decía Dolores, tanto en el norte como en el sur. Creo que hay elefantes, ahora sí que verde olivo, en la sala, como el caso de Salvador Cienfuegos, que aquí ahorita se dijo que no afectaron tantas las suspicacias que se manejaron por unos u otros actores políticos, pero vaya que el caso de Salvador Cienfuegos sí lastimó una relación con una de las agencias, que es la DEA, y esos movimientos, ya lo decíamos la semana pasada, incluso al interior de Estados Unidos, de las corporaciones y de las instituciones de seguridad de Estados Unidos, están haciendo todo el ruido del mundo, ¿no? Hay de todas formas, en voz de Anthony Blinken, una petición explícita de que se permita que sigan los agentes de la DEA o que estén los agentes de la DEA en nuestro país, que bueno, que no va a ser de la misma forma como la conocíamos. Aquí debo decir, con su distancia ya de por medio de que pasó todo esto de Salvador Cienfuegos, creo que fue un buen comodín tener esas reformas de ley de seguridad nacional. No sé si estoy diciendo una tontería o no, pero creo que sirvió mucho para llegar a este tipo de encuentros y no dejar que se impongan la entrada y la permanencia y la operación de agentes de otras agencias de nuestro país por la libre, como ha venido ocurriendo siempre. Bueno, hacemos una pausa, regresamos, seguramente platicaremos más de este tema a lo largo de la semana y los meses conforme vayamos conociendo más detalles de este entendimiento bicentenario. Una pausa. Al regresar, el fin de semana el presidente López Obrador estuvo en Michoacán, donde presentó un plan de apoyo para la entidad. Ahí dijo que el nuevo gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, será su representante en ese estado. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.